Les traigo para acá, ¿no?, esta ponencia, ¿verdad?, sobre las instalaciones olímpicas de México 68. Es una ponencia, ¿no?, que está directamente relacionada, ¿no?, con este aspecto más urbano, arquitectónico, ¿no?, de lo que implicó el impacto de este evento que se realizó en la Ciudad de México y otras ciudades del país, y que le dio, digamos, fama y prestigio, ¿no?, pero también implicó un amplio desarrollo para el México de entonces. Bueno, pues un tema de lo que les voy a decir, sobre todo al principio, ¿no?, va a complementar lo que ya se había hablado por los anteriores ponentes, ¿no? Entonces, en este mismo orden de ideas, ¿no?, pues sabemos, ¿no?, que los Juegos Olímpicos de México 1968 pues tuvieron un evento que transformó la imagen del país ante el mundo, de una imagen, ¿no?, que se tenía de la época de oro principalmente, ¿no?, que es lo que más se difundía, ¿no?, campirana principalmente, ¿no?, esa época del cine mexicano, ¿no?, donde tenemos grandes íconos, ¿no?, como puede ser Pedro Infante, Jorge Negrete, etcétera, este tipo de películas, ¿no?, transmitiendo una imagen del país que no se vio en anteriores ponencias, ¿no?, pues no tenemos los medios de comunicación que tenemos ahora, ¿verdad? Eran medios, digamos, muy, pues muy limitados, ¿no?, y por lo tanto, digamos, se conocía poco de lo que era realmente el país. Por eso, digamos, para el presidente Adolfo López Mateos en su momento, ¿no?, realizar esos Juegos Olímpicos representaba también cambiar la cara del país ante los ojos del mundo. De esta imagen más campirana, ¿no?, a una imagen, ¿no?, más moderna. Entonces, este reto también estaba implícito en la realización de estos Juegos Olímpicos y por lo tanto, ¿no?, era un evento que tenía un gran impacto para lo que iba a ser el reconocimiento del país a nivel internacional. Por eso el impacto de estos Juegos, ¿no?, fue muy importante en todos los aspectos, en múltiples dimensiones. Yo les hablaré principalmente, ¿no?, de la dimensión, digamos, urbano-arquitectónica, y, digamos, México tenía que tener para afrontar este gran reto los recursos suficientes para alojar un evento de esta magnitud y de ese prestigio a nivel, digamos, internacional. Entonces, aquí vemos, ¿no?, algunas imágenes, ¿no?, donde podemos ver, ¿no?, digamos, hoy en día reconocidas por los que gustamos de este tipo de temas, ¿no?, pero que nos hablan también no solamente de esa imagen, sino de esa identidad que se logró conformar, ¿verdad?, del país en torno, ¿no?, a este evento, a esta identidad olímpica que fue plasmada no solamente en la arquitectura, sino también en otras áreas, ¿no?, como el diseño gráfico y muchas otras cosas más. ¿Puedes pasar a la que sigue, por favor? Entonces, siguiendo hablando de este origen de la instalación de los Juegos Olímpicos en 68, como ya se ha mencionado anteriormente por los anteriores ponentes, una parte que fue muy importante y que caracterizó a la justa olímpica de México 68 fue la Olimpiada Cultural. La Olimpiada Cultural fue una idea, ¿no?, del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Pedro Ramírez Vázquez, ¿no?, para él era muy importante, ¿no?, demostrar que no había en un país donde no había la costumbre, ¿no?, de las competencias deportivas, que estas competencias deportivas, ¿no?, tuvieran, digamos, le dieran gran prestigio, ¿no?, a lo que era la nación. Digamos, México, como se ha mencionado anteriormente, pues nunca destacado, ¿no?, en los primeros niveles, ¿no?, en el ámbito deportivo, ¿no? Pues Pedro Ramírez Vázquez pensó, ¿no?, de qué otra manera poder complementar también digamos, este evento. Entonces se dio cuenta, ¿no?, de que el país, México, a lo mejor no era muy bueno en deportes, pero sí era muy bueno y rico en tradición cultural, tradiciones y costumbres. Entonces él pensó, retomando una idea, ¿no?, que venía desde los Juegos Olímpicos de la antigüedad en Grecia, ¿no?, donde no solamente eran competencias, digamos, deportivas, sino también había otro tipo de eventos que se realizaban, ¿no?, como eventos de tipo artístico.
pues que también se atrajera, ¿no?, esta idea, ¿no?, y se podría celebrar, digamos, una verdadera Olimpiada Cultural que complementara a la Olimpiada Deportiva. Digamos, esta idea, ¿no?, de poder traer la Olimpiada Cultural casi al mismo nivel, vamos a decir así, que la Olimpiada Deportiva en magnitud, en nivel de organización, como ya se ha dado cuenta, ¿no?, fue algo que también caracterizó a este magno evento en nuestro país. Anteriormente sí se realizaban, digamos, actividades artísticas que acompañaban las deportivas, ¿no?, pero digamos lo que se hizo específicamente para 1068, digamos, no tenía, digamos, precedentes. Por eso, digamos, lo que acaba de comentar, ¿no?, hace unos momentos el ponente, ¿no?, el hijo de Pedro Ramírez Vázquez, ¿no?, pues tiene mucha razón de ser, ¿no?, digamos, fue todo un reto, sobre todo porque aquí no había, digamos, parámetros por donde seguirse o guías, ¿no?, por donde hacer, digamos, esta actividad cultural. Entonces esto fue uno de los grandes cambios, ¿no?, y esto le ha dado, digamos, un sello específico a la realización, ¿no?, de este evento, ¿no?, en nuestro país. Porque se pretendía traer lo mejor del arte y la cultura, ¿no?, de los 5 continentes, haciendo, digamos, esto, digamos, un evento, digamos, mucho más integral, ¿verdad?, donde se conjugara el arte y el deporte. Entonces esto, digamos, trajo como consecuencia una transformación muy radical en lo que fue, sobre todo la Ciudad de México, y ahorita vamos a hablar un poquito al respecto de ello. ¿Podemos pasar a la que sigue? Bueno, como ya se ha hablado, ¿no?, el camino para lograr, ¿no?, obtener la sede, ¿no?, de los Juegos Olímpicos, pues no fue fácil. Ya se ha hablado, ¿no?, que México lo intentó 2 veces anteriores, no estuvo ni siquiera cerca de poder lograr, gracias a la labor que tuvo principalmente, ¿no?, el presidente Adolfo López Mateos, ¿no?, ¿verdad? Se logró, digamos, obtener esta sede, ¿no? Y debido a esto no fue necesario albergar no solo actividades deportivas, sino también, digamos, actividades, digamos, culturales. Como se vio, esto se hizo, digamos, en poco tiempo también, ¿verdad?, con respecto, ¿no?, a lo que tradicionalmente se tarda en organizar este tipo de eventos, ¿no? Entonces, algo que es muy importante tomar en cuenta, ¿no?, es que algo que aporta también la organización de los Juegos Olímpicos a nivel internacional es esa planificación que se tiene, digamos, de los mismos. Esto es fundamental. Digamos, anteriormente, ¿no?, se tenía la costumbre, ¿no?, para las antiguas sedes, ¿no?, de Juegos Olímpicos, ¿no?, de crear instalaciones nuevas. Eso era principalmente, ¿no?, lo que se llegaba, digamos, a hacer, ¿no? Entonces, desafortunadamente eso, digamos, no siempre es la mejor, digamos, decisión. Tenemos ejemplos, ¿no?, como les puedo mencionar, ¿no?, anteriores, ¿no?, a México, digamos, 68, ¿no?, como pueden ser, digamos, lo que ocurrió con las villas olímpicas, ¿no?, de Berlín, que fue sede de los Juegos Olímpicos en 1936, que actualmente, digamos, están abandonadas. Entonces, para poder, digamos, afrontar el reto de realizar los Juegos Olímpicos, Pedro Ramírez Vázquez se vio ante la necesidad, ¿no?, de poder hacer un análisis de con qué infraestructura contaba ya el país, y en específico la Ciudad de México, que iba a ser la sede principal. Entonces, en este sentido, ¿no?, Pedro Ramírez Vázquez y todo su equipo, ¿no?, hizo, digamos, este análisis de qué es lo que se contaba y qué es lo que realmente es indispensable construir de nuevo, y eso, digamos, trajo, digamos, un cambio, sobre todo por esta razón muy específica. Las nuevas instalaciones, a diferencia de las que construían anteriormente para los Juegos Olímpicos, iban a ser planeadas para que tuvieran un uso futuro después de los Juegos Olímpicos. Esto último era totalmente, digamos, novedoso. No se planeaban de esa manera. Se planeaban nada más o exclusivamente pensando en el evento de los Juegos Olímpicos. Aquí, digamos,
la decisión de construir nuevo equipamiento tenía que ver también con cuál iba a ser su viabilidad futura, ¿verdad? Que hubiera, digamos, principalmente población, ¿verdad?, que pudiera demandar el uso de este equipamiento posteriormente a los Juegos Olímpicos, y esto le diera, digamos, una viabilidad, ¿verdad? Y, digamos, hiciera que la demanda y si lograra, ¿no?, que esos equipamientos no quedaran como elefantes blancos, o en el olvido y en el abandono. Entonces eso, digamos, es muy importante, sobre todo si pensamos, ¿no?, que, digamos, era una ciudad y era un país, ¿no?, donde, digamos, el deporte pues no ha tenido, digamos, y todavía lamentablemente hasta nuestros días, ¿no?, el lugar que se merece, ¿verdad? Entonces pues esto era, digamos, algo, para ese entonces esa visión, ¿no?, era, digamos, de avanzada inclusive para el propio, digamos, país. Por eso, digamos, desde, digamos, el análisis que se tuvo, ¿no?, sobre el equipamiento que se contaba, ¿no?, sobre qué se debería de construir de nuevo, sobre las adaptaciones que debía tener la propia ciudad, esto, digamos, fue, digamos, algo que aportó e impactó en la urbanización de la propia capital del país, principalmente, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿no?, se decidió tomar diferentes, digamos, decisiones. Una fue, digamos, remodelar el equipamiento deportivo y artístico, digamos, existente. En ese sentido, ¿no?, pues no todo, ¿no?, lo que se ocupó era específicamente de equipamiento, digamos, deportivo. Mucho de lo que se ocupó para la Olimpiada Deportiva y obviamente para la Olimpiada Cultural tenía que ver con equipamiento artístico. Un ejemplo, digamos, de esto, lo vemos aquí en la foto, ¿no?, es una foto de aquellos años, ¿no?, es el Teatro de los Insurgentes, que todavía, digamos, todavía lo podemos identificar, realmente está, digamos, en buenas condiciones, ¿no?, y que fue sede, ¿no?, de las competencias de arte eroquín. Como bien lo marca, ¿no?, esa escultura, ¿no?, de cual ya hablaré, digamos, de este tipo de esculturas, de cual ya hablaré posteriormente, ¿no? Entonces, digamos, mucho equipamiento, ¿no?, se reutilizó, se adaptó de lo que ya existía, ya sea artístico o deportivo, para poder arreglar no solamente la Olimpiada Cultural, sino también la Olimpiada, digamos, deportiva. Entonces, en este sentido, ¿no?, esto fue, digamos, una de las vertientes, ¿no?, adaptar este tipo de equipamiento, ¿no?, para su funcionamiento, pero también, ¿no?, se pensaba que este tipo de equipamiento que se iba, digamos, a intervenir también iba a tenía que tener una utilidad, digamos, futura, así como el nuevo que se debería de construir, ¿no? Por lo tanto, ¿no?, también se da una rehabilitación. Esto también es algo muy importante. Cuando pensamos en la Olimpiada, ¿no?, pensamos en instalaciones de México 68, perdón, pensamos en instalaciones deportivas. Ya vimos a partir de esto, ¿no?, que no más se intervinieron instalaciones deportivas, sino también artísticas, pero incluso también espacios públicos abiertos. Esto, digamos, es muy importante porque varios de estos espacios públicos abiertos fueron sedes de diferentes eventos y actividades de la Olimpiada Cultural. Esto, digamos, le da, digamos, otra magnitud, digamos, a este evento. Entonces tenemos ejemplos, ¿no?, como el que le muestro aquí, ¿no?, que es un plano, ¿no?, del Jardín Vicente Guerrero, que está ahí en la colonia Vicente Guerrero, ¿no?, del mismo nombre, ¿no?, ahí en los límites del centro histórico, ¿no?, de la Ciudad de México, ¿verdad?, por ahí por el Panteón de San Fernando, enfrente del Panteón de San Fernando, ¿verdad? Y que fue una de las plazas, ¿no?, junto con la Plaza Santa Veracruz, ¿no?, y otras más, ¿no?, que se rehabilitaron con motivo, ¿no?, de los Juegos Olímpicos de México 68. Esto, digamos, le da, digamos, otra dimensión a este evento, ¿no? Obviamente también se ocuparon instalaciones deportivas, ¿no?, que ya existían. El ejemplo, digamos, más emblemático es el Estadio de Ciudad Universitaria, ¿verdad? Fue creado, como bien lo habían dicho, ¿no?, en 1952, ¿verdad?
producto de la creación de esta ciudad universitaria, que actualmente, afortunadamente, es parte, del patrimonio cultural de la humanidad, como parte del casco, digamos, original de la ciudad universitaria, ¿verdad? Entonces, pero que, digamos, existía previo a los Juegos Olímpicos y que fue adaptado para poder ser la sede principal, digamos, de los mismos, donde se celebró la ceremonia de inauguración y la ceremonia de altura y fue sede, de acontecimientos, digamos, únicos e inimaginables todavía hasta nuestros días, ya habían hablado, digamos, por ejemplo, del salto de Bob Beamon, que todavía, digamos, como récord olímpico sigue vigente, ¿verdad? Todavía hasta nuestros días, Ya como récord ya no, ¿verdad? Pero, digamos, como récord olímpico nadie ha logrado saltar en un evento de esas características, pero bueno, hubo muchas otras cosas, ya varias ya las hablaron, Recuerdo mucho el salto de Osbury, la forma de saltar de Osbury también fue, digamos, fue la primera vez que se vio una competencia, a este nivel, en este escenario. Sí. Eso y muchas otras cosas más, ¿verdad? Hablaban, al principio, de esta reunión, digamos, de fútbol americano, y pues ha sido sede, emblemática, el fútbol americano, en nuestro país, digamos, para mí es como la catedral del fútbol americano, de nuestro país, ¿verdad? Sede del equipo de los Pumas, y el clásico Poli Universidad, pero bueno, también hubo, digamos, otro tipo de instalaciones que se necesitaban, digamos, no solamente eran las instalaciones que se requerían para efectuar los eventos, tanto culturales o artísticos como deportivos, sino también toda la infraestructura que se requería para hacer funcionar los Juegos Olímpicos implicaba, digamos, otro tipo de instalaciones, más de logística, vamos a decir así, donde podría, digamos, hacer viables, la realización de este evento. Nos referimos a instalaciones que tenían que ver, con las que ya han mencionado anteriormente, como, digamos, centros de prensa, también donde se manejaban las relaciones, las reuniones con otros países, de relaciones exteriores, etcétera, en fin, muchos otros tipos, de equipamiento, infraestructura que se requería, digamos, en la ciudad para poder, digamos, operacionalizar digamos, este evento de talla internacional. Por ejemplo, la misma torre de relaciones exteriores allá en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, fue sede, se puede decir que la sede principal, al ser sede de la, digamos, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, fue de todas las reuniones que tenían que hacer constantemente, con las delegaciones de los atletas, por mencionar, digamos, algún ejemplo. Entonces, inicia entonces una transformación de la ciudad y se construyen nuevos lugares, principalmente también, digamos, los deportivos, los que principalmente se construyeron, como nuevos lugares que no existían antes de los Juegos Olímpicos, y esos son los que tal vez más identificamos como parte, de los Juegos Olímpicos, ¿verdad? De México 68. Y aquí hago, digamos, un pequeño alto, digamos, cuando yo me refiero a instalaciones de los Juegos Olímpicos, me refiero en este amplio sentido, en toda su magnitud, ¿verdad? Todas aquellas que hayan, digamos, tenido algo que ver, con los Juegos Olímpicos en el 68. Las que más recordamos son las deportivas, sobre todo las nuevas, ¿verdad? Que eran inexistentes, y algunas otras, como las destinadas al alojamiento, como las villas olímpicas, y, digamos, algunas otras de infraestructura, como puede ser, digamos, el tramo de Periférico Sur, necesario para la comunicación de distintas instalaciones, porque cómo iban a llegar a otras partes de la ciudad, sobre todo la Villa Olímpica, que está en este tramo, muy cercano a este tramo, de Periférico Sur, de la Villa Olímpica a otras instalaciones, digamos, olímpicas, no existía, digamos, ese medio de comunicación, porque en ese entonces, digamos, esta parte de la ciudad que ahora vemos ya, digamos, súper urbanizada, etcétera, digamos, eran, digamos, campos, digamos, eran lugares que estaban todavía, digamos, deshabitados, todavía con lava, del Chitle, ¿verdad? Era, digamos, dotar, inclusive, e impulsar el desarrollo urbano,
de la capital hacia digamos, hacia esta zona de la ciudad, ¿no? A partir de esta vía de comunicación. Digamos, esto, digamos, es muy importante. Aquí vemos, ¿no? Una foto, ¿no? De aquel entonces, ¿no? De ese tramo, ¿no? Del periférico, ¿no? Que pues ya no se parece tanto, ¿no? A lo que podemos ver, ¿no? Actualmente, ¿no? Todavía, digamos, eran campos, ¿no? En este caso podemos ver todavía unas esculturas, ¿no? De la Ruta de la Amistad, ¿no? Rodeada, ¿no? De vegetación, gatos, ¿no? Y otro tipo, ¿no? Digamos, de paisaje, ¿no? Que nos da cuenta, ¿no? De cómo se ha transformado la ciudad y cómo la propia justa olímpica en México 68 contribuyó, digamos, a ello en cierta medida. Para llegar, digamos, a lugares como es la Villa Olímpica de México 68, que como ya se ha dicho, no era, digamos, no fue planificada específicamente para la justa olímpica, pero fue aprovechada, ¿no? Para ella. Se construyeron, como vienen en estas dos fotografías, ¿no? Infraestructura nueva, como digo, la que más reconocemos, el Palacio de los Deportes es alguna de ellas, ¿no? La alberca olímpica, ¿no? Francisco Márquez es otra, ¿no? Tal vez de las más reconocidas, ¿no? Y esto, digamos, como bien lo dijeron, representaron, digamos, retos muy importantes, porque estas obras se construyeron en menos de un año, ¿verdad? Ya, digamos, estando ya en sitio, ¿no? En menos de un año lo que requirió un plan de tiempo para poderlos construir y terminar, digamos, en tiempo y forma, ¿no? Para la justa, digamos, olímpica. Lo cual, pues, simplemente la planificación y diseño de la nueva infraestructura representa un hito dentro de la arquitectura de nuestro país. ¿Por qué? Porque pocas veces en la arquitectura de nuestro país, y en específico de la Ciudad de México, se dieron estos concursos, ¿no? Donde se convocaron a diferentes especialistas, arquitectos, ¿no? Que pudieran, digamos, participar para poder dotar de este tipo de equipamiento, ¿no? A la Ciudad de México. Entonces, desde los concursos que se dieron en ese entonces para poder, digamos, tener este equipamiento, ¿no? Y hacerlo realidad, digamos, representan, digamos, un antes y un después dentro de la arquitectura en México. Porque esta arquitectura, aparte de, digamos, de las características técnicas que deberían de tener, ¿no? La eficiencia con la cual deberían de ser los sistemas constructivos que les hicieron realidad, tuvo, digamos, a bien dar cuenta, ¿no? De la identidad de una nación. Este tipo, ¿no? De arquitectura refleja la identidad, ¿no? En términos de arquitectura, ¿verdad? De lo que es el diseño, ¿verdad? Mexicano. Y así tenemos estas obras, ¿no? Y otras que ya veré, digamos, posteriormente, ¿no? Que, digamos, son geosímbolos de la propia ciudad. Todavía hasta nuestros días, con arquitecturas únicas y de gran valor, digamos, patrimonial. Entonces, bueno, ya entrando un poquito más al desarrollo, ¿no? De esas instalaciones para los Juegos Olímpicos, ¿no? Habrá que reconocer que estas instalaciones para México 68 varían desde aquellas destinadas a albergar hasta aquellas, ¿no? Diseñadas para la operación de los mismos, como las enfocadas, como les he dicho, para hospedar, ¿no? Los atletas, las instalaciones de entrenamiento para estos, además de diversos otros edificios, ¿no? De servicio, ¿no? Entre otros múltiples, ¿no? O sea, es amplio, ¿no? La gama, ¿no? De instalaciones que tenemos relacionadas con los Juegos Olímpicos. Digamos, aquí vemos, ¿no? Por ejemplo, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que fue, digamos, el principal medio de comunicación, ¿verdad? Digamos, de ese entonces, ¿no? Que permitió la realización de los Juegos Olímpicos. Ahí llegaron ya no solamente las delegaciones, sino también todos los visitantes, ¿no? Que vinieron en esa época, ¿no? A partir de digamos, medio de comunicación. Era, digamos, muy importante tener ese tipo de infraestructura, ¿no? Tenemos, digamos, hemos hablado, ¿no? Digamos, de las olímpicas, como bien se daba cuenta, ¿no? En la anterior exposición, ¿no? Sobre todo en la Villa Olímpica, ¿no? Que todos conocemos, ¿no? A Miguel Hidalgo, ¿no?
espacios de alojamiento, sino también, digamos, se diseñó con espacios, digamos, para entrenamiento, incluso para realizar algunos eventos, ¿no?, de la propia justa olímpica. Y todavía siguen, digamos, todavía vigentes, ¿no?, con el Deportivo Villa Olímpica, que todavía está, digamos, en funcionamiento, ¿no? Y aquí vemos esta foto, ¿no?, tomada desde el Deportivo, ¿no?, hacia la unidad delegacional de aquel entonces. Espacio, ¿no?, para hacer, digamos, eventos, ¿no?, artísticos, ¿no?, múltiples y diversos. Ya hemos hablado de algunos. Este es otro, ¿no?, todo reconocido por todos, que es la Casa de la Constitución, conocida como Zócalo, ¿no?, donde se realizaron diferentes eventos como esta tarea de gimnástica, ¿no?, realizada por jóvenes y niños que recibían de la cobertura, ¿no? Entonces, tenemos, ¿no?, también, digamos, como ya hemos hablado, ¿no?, de la infraestructura, digamos, deportiva, ¿no? Ahí tenemos la foto, ¿no?, de la sala de armas Fernando Montes de Oca, ¿verdad?, con su clásico, digamos, muñeco monumental, ¿no?, papel maché, ¿no?, que nos indica cuál fue la competencia olímpica que ahí se efectuó. En este caso fue ser de las competencias de esgrima, donde, digamos, se ganó una medalla olímpica, ¿no?, para México. Entonces, vamos a pasar, entonces la mayor parte de esas instalaciones, ¿no?, fueron adaptadas, ¿no?, usando, como ya me han dicho, algunas de las ya existentes antes de este reconocimiento internacional, pero también, digamos, había obras que, como bien lo habían planteado, estaban próximas a inaugurarse o se habían inaugurado muy recientemente, ¿no? Está el caso de Villas Olímpicas, está el caso de Deportista de Azteca, ¿no?, que tenía 1 o 2 años, ¿no?, de haberse inaugurado, ¿no?, y que se habíamos aprovechado para poder integrar, ¿no?, la Olimpiada en el 88, ¿no? Y digamos, las que más reconocemos fueron las que se construyeron, digamos, ex profeso, ¿no? Y tenemos, digamos, en las fotos, ¿no?, esta es una foto, ¿no?, de aquel entonces, ¿no?, de lo que fue la pista de Remo y Canotaje de Quino Uribe, todavía, digamos, vigente hasta nuestros días, ¿no? Esa sí fue, digamos, una de las construcciones nuevas, ¿no? Como ya hemos dicho, el Estadio Azteca, ¿no?, que se construyó 1 o 2 años antes, ¿no?, y que fue utilizado como sede de las competencias de fútbol. Pero no sabíamos que tenían, digamos, un ¿no?, puede ser Arena México, ¿no?, se efectuó las competencias de box, ¿verdad?, que existía desde 1956. Entonces, está, digamos, toda esta planificación que se había dado, ¿no?, permitió, digamos, el uso de la infraestructura ya existente, realmente la que realmente se necesitaba, ¿no? Entonces, ¿podemos pasar al siguiente, por favor? Entonces, ante estos escenarios, ¿no?, para lograr tanto la Olimpiada Deportiva como la cultural, ¿no?, y digamos, y la necesidad de los equipamientos complementarios, ¿no?, se encontraron en la mayor parte, ¿no?, muchos de estos se encontraban en la Ciudad de México, pero no hay que olvidar que cuando hablamos de este tipo, ¿no?, de instalaciones, también tenemos que tomar en cuenta que muchos eventos, tanto la Olimpiada Cultural como la Olimpiada Deportiva, ¿no?, se hicieron fuera de la Ciudad de México. Entonces tenemos que tomar en cuenta, ¿no?, que el interior de la República, en ciudades como Acapulco, Guadalajara y Puebla, y entre muchas otras ciudades, ¿no?, también albergaron algunos eventos, ¿no?, de este evento internacional, ¿no? Y tenemos, digamos, algunos ejemplos, ¿no?, en la Ciudad de México había, digamos, desde la infraestructura, ¿no?, para poder administración, para poder organizar los juegos, ¿no?, como este inicio que se encontraba, ¿no?, hacer la reforma, que fue ser el comité organizador de la 19ª Olimpiada, ¿no? Y digamos, también tenemos ejemplos, ¿no?, como el Estadio Jalisco, ¿no?, que en Guadalajara, que fue sede, ¿no?, de la competición de fútbol, ¿verdad?, o digamos, la bahía de Acapulco, ¿no?, ¿verdad?, principalmente la parte, ¿no?, de, digamos, de Olimpiadas, ¿no?, donde se empezaron las competencias, ¿no?, de Juegos Nacionales. Vamos a pasar a la que sigue. Bueno, estos son, digamos, algunos ejemplos, ¿no?, de esta nueva infraestructura, ¿no?, que se construyó.
Tenemos ahí al señor Deportes, que es considerado el geosímbolo de los Juegos Olímpicos. Así fue diseñado, ¿no? Y así fue planificado, ¿no? Por los propios organizadores de estos Juegos. Fue contextualizado de esa manera, ¿no? Digamos, todavía, digamos, está entre nosotros esta instalación, ¿no? Todavía vigente. Tenemos el velódromo olímpico Agustín Melgar, ¿no? Que tiene, digamos, diferentes problemáticas, ¿no? Para su, digamos, vigencia actual. Tenemos también, ¿no? La sala de Montes de Oca, ¿no? De la cual ya hemos hablado anteriormente. Tenemos el gimnasio olímpico Juan de la Barrera, tenemos la pista de Verónica Tapie y Uribe. En fin, ¿no? Tenemos toda una serie, ¿no? De instalaciones, ¿no? Que nos van a permitir, ¿no? Dar cuenta, ¿no? De toda esta gama amplia, ¿no? De espacios que se tienen. El propio Comité Deportivo Olímpico Mexicano, ¿verdad? Digamos, fue construido, no existía, ¿no? Fue construido ese proceso, ¿no? Para albergar, ¿no? Los Juegos Olímpicos, ¿no? Sobre todo, ¿no? La delegación mexicana, ¿verdad? Que no tenía un espacio, digamos, donde entrenar específicamente, ¿no? Entonces, eso es, digamos, un ejemplo de esto. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, para los Juegos Olímpicos de 1988, ¿no? Entonces se tuvieron diferentes escenarios para albergar estos eventos también artísticos de la Olimpiada Cultural. La mayor parte fueron, digamos, reutilizados, adaptados de los que ya existían, como el Palacio de Bellas Artes. Hubo uno, ¿no? Que fue, digamos, fue el único, ¿no? Que se construyó, ¿no? Una sala de exposiciones, ¿no? Que se construyó para albergar una exposición sobre el espacio, ¿no? Donde en este orden de ideas, ¿no? De la paz y de los conflictos de la Guerra Fría, porque nosotros estamos en la Guerra Fría, ¿verdad? Entonces, se hizo un evento donde se iba a por primera vez un cosmonauta de la Unión Soviética con un astronauta de Estados Unidos de América. Y para ello se construyó este edificio, ¿no? ¿Verdad? Que fue lo único que se construyó como una instalación, digamos, como tal, ¿verdad? Para la Olimpiada Cultural, todo lo demás fue utilizado, pero lo que más destaca en términos, ¿no? De lugares que se construyeron, ¿no? Para la Olimpiada Cultural está la Ruta de la Amistad. Aquellos que componen la Ruta de la Amistad y que, digamos, es un corredor estructórico, esta Ruta de la Amistad, ¿no? Que en su momento era considerada la más grande del mundo. Entonces tenemos, digamos, eventos que se realizaron en lugares como Bellas Artes, algunos se realizaron en el Museo de la Antropología Nacional de Antropología y Historia, ¿no? Y, digamos, la Ruta de la Amistad, ¿no? Que, digamos, ya perdió su carácter de ruta, pero que, digamos, en su momento fue, digamos, un hito. Vamos a pasar a la que sigue. Esta es la Ruta de la Amistad. La Ruta de la Amistad eran 19 esculturas que se ubicaron a lo largo del periférico, en este tramo que se construyó, y de mencionado anteriormente, ¿no? Aquí tenían diferentes, digamos, características, muy rápidas, ¿no? Algunas de las características es que son representativas de los 5 continentes, de las diferentes razas y las diferentes religiones que existían en ese momento, ¿no? Como representativas, así. Puede lograr lo más natural posible, por eso cada uno de los artistas, digamos, son, digamos, elegidos de una manera, digamos, muy particular para que puedan cubrir cada una de estas diferentes necesidades, ¿no? De representatividad. Entonces, pero más allá de estas 19 esculturas, también tenemos otras que se conocieron como invitadas, ¿no? Fueron 3, ¿verdad? Una está aquí a unos metros, ¿no? Que es el caballito, ¿verdad? Perdón, sí, está aquí en el está aquí, ¿no? En el estadio, ¿no? Fuera, a un costado, ¿no? De insurgentes, ¿no? Y de los funcionamientos, ¿no? De ese corredor, ¿no? Entonces, esa parte es una de las esculturas invitadas. Tenemos la osa mayor, ¿no? De Matías Gélis, ¿no? Que está en el Palacio de los Deportes, y tenemos el sol rojo de Calvo, ¿no? Que está allá en Estadio Azteca, ¿no? Que son las invitadas, ¿no? Pero digamos que esas complementan estas 19 esculturas, ¿no? Que forman en especial
Vamos a pasar a la que sigue, por favor. Entonces, bueno, este desarrollo de las instalaciones para la limpieza cultural, ¿no? También fue una muestra, ¿no?, de cómo el diseño urbano también se fue impactado. Como les decía, no solamente se ocuparon recintos cerrados, ¿no?, sino también abiertos, ¿no?, con muchas plazas, y muchos parques, etcétera, para poder realizar los eventos, ¿no?, de la limpieza cultural, ¿no? Y también se hizo un diseño, ¿no?, de señalética, de urbano, de todos los espacios públicos, ¿no? Y estuvieron todos, digamos, como publicados por un diseño gráfico, ¿no?, del cual, digamos, nos relaciona mucho, ¿no?, que le dio identidad desde las obras arquitectónicas hasta las obras urbanas, etcétera, todo lo que tenía que ver con esta justa olímpica. Esto, digamos, es muy importante, ¿no?, de ese diseño gráfico, ¿no?, que utilizado, ¿no?, para este tipo de eventos, ¿no? Se pasaron a este tipo, ¿no?, de elementos, ¿no?, de señalizaciones, ¿no?, que también, vamos a decir, identificaban el evento, ¿no?, y identificaban ciertas partes de la ciudad, ¿no?, en aquel entonces, ¿no? Entonces, había desde los puestos de periódicos, había telefónicas, etcétera, el diseño de las plazas, ¿no?, también, digamos, alrededor los grandes eventos, del Estadio Azteca, también fueron intervenidas con base en este diseño gráfico, ¿verdad? Y, digamos, se instalaban incluso, digamos, estas esculturas monumentales de papel maché, ¿no?, que retomaban esta tradición de las esculturas monumentales, ¿no?, para poder identificar, ¿no?, los eventos en los Juegos Olímpicos que van a hacer. En este caso, esta escultura de este ciclista está ubicada, hasta ahora estuvo ubicada, ¿no?, porque fue en lo que es el velódromo olímpico sin verdad, en la explanada de este velódromo. De estas esculturas sobrevivió una, todavía, digamos, hasta nuestros días, ¿no?, que fue la escultura de Valor de Coqui, que se instaló afuera, ¿no?, del estadio Jesús Martínez Parillo, Ciudad Deportiva Magdalena Michuca, sede de la competencia de hockey sobre pasto, ¿no?, y que, digamos, estuvo mucho tiempo, ¿no?, ahí ubicado, ¿no?, lo que es el campo nacional, el Centro Nacional de Entrenamiento de Hockey, ¿no?, que está enfrente del Velódromo Olímpico Agustín Melgar, ¿no?, y que hace unos años se lograron a restaurar, ¿verdad?, por los integrantes, ¿no?, del Patronato de la Junta de la Amistad. Entonces, vamos a pasar, digamos, a lo que sigue, ¿no? Entonces, ya un poquito ya en la parte final, ¿no?, ¿qué nos queda después de, digamos, de mucho tiempo? ¿No? Han pasado ya 50 años. Y yo creo que la parte, digamos, fundamental de lo que yo vuelvo a decirles, ¿no?, digamos, existe, digamos, y lo van a poder ver en la ponencia por escrito, ¿no?, donde, digamos, un catálogo, ¿no?, lo más amplio posible, ¿no?, de toda la gama de instalaciones, ¿no?, que se construyeron, ¿no?, y que se utilizaron o se adaptaron, ¿no?, para este evento internacional de México 68. Pero, digamos, esta ponencia presuntamente tiene como intención, como objetivo, poder invitarlos a la reflexión. ¿Qué ha pasado con este legado arquitectónico y urbanístico de la 19ª Olimpiada? Ha pasado ya 50 años. Afortunadamente hay, digamos, foros como ¿no?, que permiten, digamos, reflexionar sobre el tema. Y esto, digamos, va muy encaminado, ¿no?, a pensar, ¿no?, cómo todas estas instalaciones que forman parte de este legado artístico, arquitectónico y urbanístico, ¿no?, que dejó este evento, ¿no?, después de este han tenido distintos, digamos, destinos, ¿no? Esto, digamos, es muy importante tomarlo en cuenta, ¿no? Algunos de los cuales pues, no han sido lo que uno hubiera querido, ¿no?, para estas instalaciones. A pesar, ¿no?, de que algunas de estas
instalaciones han tenido un uso previo, ¿no? Como se tenía planificado, ¿no? Después de los Juegos Olímpicos, ¿no? Han sido vigentes, se han, digamos, mantenido el funcionamiento, ¿no? Se han rehabilitado, ¿no? De manera, digamos, pues, adecuada, vamos a decir así, ¿no? Esto le da, digamos, una habilidad a esto, ¿no? Porque otros fueron, digamos, creados en zonas de actividad, ¿no? Con una población que se sumía de manera interna pero posterior, ¿no? A pesar de todas las medidas que se tomaron y lo que se hecho en el tiempo, no todas, digamos, estas instalaciones que tuvieron que ver en un sentido con los Juegos Olímpicos, ¿no? Pues han tenido, digamos, destinos pues, muy favorables, ¿no? Entonces aquí tenemos, digamos, ejemplos de esto, ¿no? Por ejemplo, en el orden olímpico, pues sí, muy largo, pues, a un costado, ¿no? De la alemán, pues se creó cerca, ¿no? De una zona habitacional, ¿verdad? La más importante de la delegación de Luciano Carranza, ¿no? Por la magnitud de la ciudad de población que tiene, ¿no? Y el número, ¿no? De habitantes que tiene, que es muy cerca de la zona habitacional de Jardín Balbuena, la avenida Jardín Balbuena, donde se ubica la sede de gobierno de la delegación de Luciano Carranza o de la alcaldía, ¿no? Pero digamos eso no garantizó, ¿no? De que tuviera, digamos, un destino óptimo a lo largo del tiempo. No necesariamente. Tenemos otro ejemplo, ¿no? Un poco más, más lamentable, ¿no? Es el de la pista Revolución, que finalmente era una construida, ¿no? Con una pista de hielo, creada para arreglar las competencias de voleibol y que posteriormente fue demolida en los años 90 para poder poner en su lugar una gasolinera. Entonces, aquí, digamos, es un nivel que no solamente fue representativo para los Juegos Olímpicos, sino para la lucha libre. Los que conocen un poco de lucha libre saben que era uno de los lugares, digamos, de la lucha libre de la Ciudad de México. Entonces, este tipo de diseños también nos deja, digamos, otro tipo de experiencia como la de propio Palacio de los Deportes y la OSA mayor, ¿no? Que diseñó Matías Guedes, y fue perdedor de la Amistad, entre otras cosas, ¿no? Y que bueno, digamos, es un caso muy particular, ¿no? Que ha tenido, digamos, sus altas y sus bajas, sus aciertos y sus, inclusive diría sus dificultades, ¿no? Para poderlo mantener vigente y a la vanguardia. Entonces, vamos a pasar al siguiente, por favor. Entonces, este legado artístico, arquitectónico y urbanístico de la Ciudad Olimpiada, ¿no? También nos invita a reflexionar sobre estas son instalaciones que quedaron obsoletas en algún momento para seguir agregando con altos estándares de calidad a la práctica para la cual fueron diseñadas. Eso, digamos, es muy importante tomar en cuenta, ¿no? Hablaba, ¿no? La arquitecto de Ramírez Vázquez, ¿no? Con su hijo, ¿no? Hablaba, ¿no? De que, digamos, fue un olímpico sin regala, ¿verdad? Por situaciones específicas de la propia, digamos, práctica deportiva, en este caso el ciclismo, pues ha sido rebasado. Este inmueble, ¿no? Ya ha quedado, digamos, obsoleto para lo que son eventos internacionales, vamos a decir así, pero no para otro tipo de competencias. O sea, digamos, se puede seguir practicando ciclismo ahí y otro tipo de, digamos, actividades deportivas, ¿verdad? Pero, digamos, muchas de estas instalaciones hay que comprender que fueron hechas para estos eventos magnos, ¿no? Para estos eventos masivos, ¿no? Y si no tienen este tipo de eventos, en muchos de los casos, ¿verdad? Pues van perdiendo vigencia, van quedando en el abandono, en el desuso, en la subutilización, y ocurre como le ocurrió al Velódromo Olímpico de Agustín Melgar, ¿no? Que el año pasado hubo un intento de demolición del mismo para poder construir el Estadio Azul, con una idea, ¿no? Que no comparto, ¿no? ¿Verdad? Una concepción más bien de este inmueble solamente desde el punto de vista económico, ¿verdad? Y funcionalista, muy sesgado, ¿no? Donde dicen, bueno, si no sirve para estos eventos internacionales,
si es un vuelo natural, que es lo que decían las autoridades del gobierno, ¿no? Entonces pues vamos a poner algo que cree más dinero, ¿no? ¿Verdad? Entonces, obviamente no se puede dar mucho más dinero, ¿no? Pero no es el único uso que le podemos dar. Hay que, digamos, ser innovadores, hay que pensar de otra manera. Por ejemplo, hay un velódromo, ¿no? Y en Londres, ¿no? Se construyó para los Juegos Olímpicos, ¿no? Mediados del siglo, ¿no? Por la fecha exacta, ¿no? Pero digamos, eran velódromos, ¿no? En este caso era un velódromo de concreto, ¿no? Del tamaño de una pista de atletismo, porque de ese tamaño eran los velódromos en aquella época, ¿no? Digamos, es algo que pasa en los velódromos regularmente. Han nacido las pistas más pequeñas y se van quedando los velódromos, ¿no? Que en un momento eran de vanguardia. Entonces, entre otras cosas, ¿no? Pero, digamos, ahí hicieron, digamos, era un escenario que cuando tuvieron la disyuntiva, ¿no? de poderlo preservar, ¿no? Desaparecer, ¿no? Inclusive atletas olímpicos que habían aprendido, ¿no? Campeones olímpicos que habían aprendido de Gran Bretaña, que habían aprendido allí, digamos, el ciclismo, ¿no? De las etapas, digamos, iniciales, infantiles, etcétera, pues contribuyeron a un movimiento, ¿no? Para poderlo preservar. Y todavía lo tiene vigente y sigue, digamos, vigente a pesar de que ya no hay ciertas competencias de gran prestigio internacional. Y eso es un ejemplo de que, digamos, los caminos pueden ser útiles y variados a ese tipo de instalaciones, ¿verdad? Aunque, digamos, en el mejor de los casos, ¿no? Si es posible, deberían estar albergando estos grandes eventos de prestigio internacional. Tenemos otras que fueron remodeladas y adaptadas para lograr otro tipo de, digamos, inclusive de prácticas, ¿no? Para poder mantener esa línea de vanguardia, ¿no? Como ocurrió con el Auditorio Nacional. El Auditorio Nacional, desde la competencia de gimnasia en la Olimpiada de México Centro, ¿no? Pues fue una rehabilitación fuerte, ¿no? En los años 90. Y actualmente pues, es un recinto, ¿no? que es el principal recinto, ¿no? De espectáculos, ¿no? De familia, de México, ¿no? De eventos, pues todos los días casi, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a hablar de lo que pasa con los insurgentes, ¿no? Que conserva su uso original, ¿no? El auditorio, que ya está muy limitado, pero digamos, una rehabilitado de otra manera, ¿no? Con características, ¿no? Y que, digamos, permitió que siguiera siendo vigente, ¿no? Todavía en la actualidad podemos presenciar algunas en el teatro, ¿no? Todavía y eventos afines. Podemos pasar, bueno, no, pero ¿no? Entonces, bueno, estas otras que quedaron sobre ellas en algún momento para seguir tratando de están descargadas este tipo de prácticas, ¿no? Algunos se necesitan, por ejemplo, adaptarlas, ¿no? Otras siguen siendo vigentes, ¿no? Pero regularmente algo que sí no se debe de olvidar, porque muchas de estas son símbolos relacionales, son puntos de referencia relacional. No podemos imaginar, ¿no? Ni sujetos de los insurgentes, también es una reforma en el territorio nacional, ¿no? Digamos, el propio, digamos, del orden olímpico, la mujer principal de la ciudad deportiva del orden olímpico, ¿no? Son espacios que nos identifican, que nos territorializan, hacen que nos arraiguemos y tengamos un sentido de pertenencia hacia la propia ciudad, ¿verdad? Que vivimos en el fondo. Vamos a pasar hacia la ciudad, por favor. Entonces, ya por último, ¿no? Hablemos sobre la viabilidad de instalaciones de Juegos Olímpicos de la Nacional Olimpiada de México. Es necesario para ello, ¿no? Reflexionar sobre la puesta en valor de todo patrimonio olímpico. Junto con el resto producido, ¿no? Conseguido por lados en la novena Olimpiada. O sea, todo el conjunto, no solamente aquel que se ocupó para las competencias deportivas, ¿no? Sino, en fin, todo aquel que se llevó para en algún momento, ¿no? Para identificarlo y poder dar importancia a la audiencia, ¿no? Importancia que tuvo en su momento y que tiene, ¿no? Y que tendrá, digamos, este equipamiento, digamos, en el futuro, ¿no? La lista de remodelada, ¿no? Sigue siendo vigente, ¿no? Simplemente remodelada, ¿no?
la propia Fundación de la Reina, la Autónoma de las Comarques, ¿no? La Senada de órganos, en los últimos, digamos, 5 años más o menos han sido, digamos, intervenidas de manera adecuada, ¿no? Siguen estando, digamos, vigentes al día, digamos, en la vanguardia, ¿no? De acuerdo a sus propias características. Entonces son espacios, ¿no? Que hablan que sí podemos hacer muy bien las cosas si tenemos el interés, ¿no? Y, digamos, y tomar las decisiones, digamos, adecuadas, ¿no? Para ellos, ¿no? Curiosamente, el mismo gobierno, ¿no? Que intentó demoler el gobierno político fue el que también ha permitido que estas instalaciones, ¿no? Pues sigan vigentes y van a seguir vigentes por mucho tiempo más, ¿no? Entonces vamos ya a la última lámina, ¿no? ¿Ya está? Bueno, sí. Entonces, nada más, organizar estos bienes patrimoniales, sobre todo, se puede ver aquellos, ¿no? Que corren riesgo de perderse, ¿no? Incentiva la voluntad de protegerlos. Tenemos que tener una voluntad para protegerlos a partir de la interpretación profunda de sus propiedades y sus contextos de un enfoque completo, con el fin de que sea difundido y disfrutado por toda la sociedad. Es decir, hay que entender, ¿no? Que ellos nos aportan, ¿no? Como parte de este legado de la 19ª Olimpiada, ¿no? Que nos aportan, ¿no? Como parte de nuestro patrimonio cultural e histórico, ¿verdad? Y entenderlos cada uno en sus justas dimensiones, para poder, digamos, mantenernos vigentes al día de la vanguardia, ¿no? Que sigan siendo utilizados como fue la inauguración de deportes, como el estadio olímpico de Ciudad Universitaria, ¿no? Esto es lo que se busca muchas veces, ¿no? En la medida de sus posibilidades. Claro está, ¿no? Por ejemplo, muy rápido en un deporte, pues tiene diferentes problemas, ¿no? Pues problemas económicos para poder realizar su futuro. Eso es lo que hace que, no sé, vean, y si a veces, pero es el tema de las convenciones. Y la Chile, ¿no? Y ya está, ¿no? A 50 años de la celebración de los 19 Juegos Olímpicos en el centenario, ¿no? Este trabajo busca contribuir a la revisión de estas instalaciones olímpicas en todas sus dimensiones a lo largo del tiempo, habiendo relacionado con su posterior apreciación, cuidado histórico y promoción. En este caso de la cultura del deporte, ¿no? Para con ello, ¿no? Contribuir, ¿no? A elevar la calidad de vida, ¿no? De todos los que habitamos la ciudad, ¿no? Desde la gran urbe, ¿no? Hasta los entornos, digamos, locales, ¿no? Donde se asientan, ¿no? Donde, digamos, cada una de estas instalaciones, ¿no? Porque les da un prestigio, identifica, ¿no? A los habitantes que se apegan y arraigan, ¿no? A los mismos, ¿no? Formando su pertenencia socioterritorial, ¿no? Pues, que es muy valioso para poder, ¿no? Sentirnos orgullosos del lugar, ¿no? Donde vivimos. Y bueno, creo que ya es la última lámina, ¿no? La otra, ¿no? Pues muchas gracias.